recording is on. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por amarnos. Y, Señor, te damos gracias por este 30 de abril. Gracias, Señor, por esta semana que terminamos. Gracias, Señor, por este mes que estamos finalizando en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos bendices. Gracias por tu fidelidad, maravilloso, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, muy buenos días. Que Dios los bendiga. Que Dios nos regale un día hoy sensacional, un día especial. Hoy finalizamos nuestra lectura del segundo libro de las Crónicas y también pues para reflexionar sobre este libro que estamos finalizando en el día de hoy. La verdad que hay mucho para compartir en este día y de este libro, y porque es un libro que nos deja muchas enseñanzas. De verdad que tiene cosas muy hermosas para compartir, y quiero en esta reflexión compartir dos aspectos. Uno es la parte final del libro de Crónicas, pero también antes de eso quiero compartir algo de uno de los reyes más importantes que hubo en Israel. Hubo tres reyes importantes: David, Salomón y Ezequías. Y me quiero referir a Ezequías por un momento, y está en el capítulo 29 de Crónicas. Dice el versículo 1 de Ezequías 29, perdón, de Crónicas, segundo de Crónicas 29, versículo 1, dice: Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Amén. La palabra de Dios nos muestra hoy unas características de Ezequías. La edad con la que él asciende al trono. Y segundo, alguien tiene el micrófono. José Luis, ¿me apaga el micrófono, por favor? Y lo otro es, nombra a su señora madre, que era Abías, hija de Zacarías. En el versículo 1 es importante aquí el nombramiento de la madre de Ezequías, porque sabemos que el papá de Ezequías fue Acaz, rey de Israel, rey de Judá. Pero Abías se nombra, se le da el honor, porque es la persona que educa, que forma espiritualmente a Ezequías. Igualmente dice el versículo 2, Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Dice que es el de los reyes de Judá que nombra aquí el cronista, y el cronista para él es importante, casi que, digamos, el objetivo en el libro es mostrar este rey, este gran rey que tuvo Judá, porque además de rey, Ezequías fue un sacerdote, fue un líder religioso, fue un líder espiritual para la nación de Judá. Igualmente dice la palabra que Ezequías siguió todo el buen ejemplo de su antepasado David. Inclusive prácticamente
nosotros conocemos un gran rey que tuvo Judá, que fue Salomón, pero el cronista nos muestra que casi más importante que Salomón es Ezequías, porque él hizo lo que agrada al Señor, hizo también lo que él más bien siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Es decir, el cronista nos presenta aquí a Ezequías como un buen rey, aunque como persona, como hombre también, como todos, imperfecto, pero que tuvo una gran virtud, que fue guardar la fidelidad al Señor, tanto en los tiempos de prosperidad como en los tiempos difíciles. Ezequías tenía un enemigo que lo tenía sitiado, un enemigo que lo amenazaba, un enemigo que lo iba a combatir. Pero Ezequías lo primero que hizo fue buscar el rostro de Dios. Lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo. Todo en la lectura que se hizo ayer, ojalá la volvamos a hacer, es increíble todo lo que hizo Ezequías, cómo abrió las puertas del templo, restauró. Por eso dice, siguió el buen ejemplo de su padre David. David instauró en el templo a los levitas, a los cantores, a los sacerdotes, y eso es lo que empieza inicialmente a hacer Ezequías. Busca el rostro de Dios, busca agradar al Señor. Y esto nos recuerda que aún en las mejores personas que somos necesariamente imperfectas, es que debemos buscar a Dios con todo que nuestro corazón. Y por eso es mejor reconocer, digamos, en el caso de Ezequías, que a pesar de ser un hombre con debilidades, él buscaba primero era realizar la obra de Dios, la obra del Señor. Y eso, cuando se decide buscar la obra del Señor, nos ayuda a evitar el orgullo y la excesiva confianza en nosotros mismos. Ezequías es un ejemplo donde él buscó a Dios, donde él puso su confianza en Dios y no en la fuerza ni en la sabiduría de él. La historia de Ezequías es un ejemplo de lo que es tan cierto que dice el Señor Jesús, que el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ezequías se humilló delante de Dios, buscó el rostro de Dios y por eso se le da un énfasis en este libro de Crónicas, todo lo que es, los milagros que hizo el Señor en su vida, los portentos que hizo el Señor en su vida, pero Ezequías duró 14 años buscando el rostro de Dios, restaurando la relación con Dios, de su pueblo con Dios, restaurando todo el sistema de sacrificios para que agradara a Dios, hacer todo lo que buscaba era agradar al Señor. Y el Señor nos cuenta a través de el cronista, a través de su historia, cómo el Señor lo salvó de ese gran enemigo que estaba al acecho de él, que le mandaba razones, le colocaba mensajeros, se burlaba de él. Seguía creyendo solamente en Dios, buscando el rostro de Dios, y el Señor no lo defraudó. Entonces, con Ezequías tenemos ese aliento que ante las pruebas solamente podemos descansar en Dios y decir confiados, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra o en contra nuestra? Como dice Romanos 8:31. Entonces, quiero pues digamos exaltar esta parte de Ezequías también para animarnos a colocar toda nuestra confianza, a descansar en Dios a pesar de las circunstancias, porque, repito, la circunstancia de Ezequías era que iba a ser invadido por un poderoso ejército del norte, por un ejército de una potencia mundial en ese momento.
era la potencia más grande, que era el pueblo asirio, y eran malos, eran destructores, eran hombres de guerra, eran lo que se narra ellos, eran hombres violentos. Esas eran las circunstancias que tenía Ezequías. Pero Ezequías solamente coloca su mirada en Dios, busca el rostro de Dios, y eso es lo que nos lleva a nosotros a descansar, a colocar nuestra confianza en el Señor y volver a decir, como dice Romanos 8:31, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, Ezequías, antes de enorgullecerse, y lo mismo nos sucede a nosotros, que antes de enorgullecernos en el corazón debemos recordar que lo que somos no es por mérito propio, sino que es fruto de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Tal vez de Ezequías pudiéramos durar horas hablando de todo lo que él hizo, cómo él se convierte, cómo da ese corazón a Dios, cómo lo busca, cómo más que rey fue un pastor para el pueblo de Judá. Y tiene muchas cosas interesantes para enseñarnos. Pero también quiero compartir una parte final del libro de Crónicas. Aquí ahora hacer un contraste. En la primera parte que compartimos del capítulo 29 de segundo libro de Crónicas, encontramos un hombre que buscó el rostro de Dios, que buscó agradar a Dios. Un hombre que descansó, que puso su confianza en Dios, y Dios lo exaltó, Dios le dio vida, Dios hizo milagros en su vida, Dios hizo grandes y maravillosas cosas en él. Pero vamos a ver el contraste. Voy a irme al capítulo 36 de el segundo libro de Crónicas, versículo 14 al versículo 16. Dice la palabra del Señor. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Y después viene lo de la caída de Jerusalén, pero quiero finalizar con ese versículo 23 de Segunda de Crónicas. Del 22. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor puso en el corazón del rey que éste promulgara un decreto en todo el reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. Amén. Tenemos en este epílogo, en este final del segundo de Crónicas, una enseñanza muy interesante. Y después, digamos, de los altos y bajos con momentos de la reforma espiritual y de pecado, finalmente Judá sufrió ¿qué? La ruina. El pecado se volvió algo persistente hasta que los últimos reyes se consolidaron, haciendo fue lo malo, lo que desagrada a Dios. Pero aquí está la parte de esperanza. Dios siempre ofrece ¿qué? Nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios ofrece oportunidades
para el arrepentimiento. Pero a veces nosotros somos los duros de corazón, casi en esta sociedad que estamos viviendo hoy. La gente, los mensajes, los toma con tono de burla. No les interesan nada las cosas de Dios. Entonces, Dios envía a sus profetas, Dios envía a sus predicadores para que anuncien la palabra, pero muchos, en lugar de arrepentirse, lo que hacen es burlarse de Dios. Igualmente, Dios, vuelvo a repetir, es un Dios de nuevas oportunidades. Dios nos da oportunidades para el arrepentimiento antes de que venga la destrucción. Y en diversas, en diversas oportunidades en el libro de Crónicas, se postergó, ese juicio Dios lo postergó hasta que finalmente llegó. Pero podemos observar que aún en las circunstancias, el juicio de Dios no es la palabra final. La palabra final de Dios siempre va a ser la gracia, el perdón, la misericordia. Entonces, y este era el mensaje de los profetas. Un anuncio de ¿qué? De restauración. Los profetas siempre le dijeron al pueblo de Israel que se arrepintiera y que si no se arrepentían, Dios tendría que enviar el castigo, pero también les decía, Dios va a restaurar al pueblo después de la corrección. Y esta es la intención que tiene el cronista, que muestra el castigo divino para con el pueblo, pero no es destructivo, sino que correctivo. Es correctivo. Dios quiere corregirnos, Dios quiere corregir a su pueblo. Y Dios sustentó al remanente de Israel, al que hizo retornar ¿a dónde? A la tierra, para que esperasen al Mesías. A ese grupo de personas que fueron a Babilonia en cautiverio, Dios los conservó, Dios los preservó, los prosperó, porque eso dice el profeta Jeremías, vayan váyanse con Nabucodonosor, que Dios los va a proteger, Dios los va a prosperar. Y vemos en el epílogo de Crónicas cómo Dios mueve al rey Ciro para que su pueblo regrese, y cómo Ciro se refiere a Dios, cómo él bendice a Ciro al pueblo de Judá que regresa para restaurar a la nación de Israel. Y también el texto que leímos nos dice que nos muestra los ejemplos de los reyes que escucharon el mensaje y reaccionaron también. Reyes que se humillaron y obedecieron, y otros que fueron ¿qué? Rebeldes. Entonces, hoy nosotros, hoy vamos a colocar esto en tiempo real de nosotros. Hoy nosotros como mensajeros del Evangelio también podremos ser bien recibidos. Igualmente el mensaje podría ser aceptado, pero también podríamos ser perseguidos como ocurrió con los profetas. Entonces, perseguidos en el sentido de que la gente nos desprecia, que la gente nos desprecia, digamos, diciendo no vuelvo a la iglesia, yo ya ni me conecto, ya no hay cosas así. La gente en Colombia, hay gente grandemente, una gran población que no quiere escuchar de Dios, no quiere saber de Dios, ¿sí? Pero Dios nos envió en ese propósito, y así como en el caso de Ezequías, un hombre que encontró su padre, solamente se dedicó a prepararse, a hacer alianzas con el enemigo grande que tenía, que era el enemigo del norte. Pero él no buscó a Dios, buscó fue cómo ayudarse con los hombres, cómo tener estrategias en el mundo para vivir en el mundo. Y a veces cuando estamos en ese, nosotros nos queremos parecer al mundo, compartir como el mundo comparte, hacer las estrategias del mundo. Dios nos va a llevar, no nos va a llevar ¿a dónde? A una corrección. En cambio, Ezequías, ¿qué es lo que hace? Él hace, vuelvo a repetir, tal vez en el pasaje,
leemos y es, en el tiempo no lo medimos, pero fueron 14 años donde Ezequías estuvo que buscando el rostro del Señor, restaurando esa comunión con Dios, buscando la comunión con Dios. Y cuando nosotros estamos en ese plan de buscar nuestra comunión con Dios, Dios va a bendecirnos. Miren ustedes, cuando usted lee el capítulo 29, 30, 31 de Segunda de Crónicas, cómo la gente vino a Jerusalén, se gozó cuando él volvió a restaurar la Pascua del Señor, la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando él restaura la fiesta de la Pascua, nosotros, Dios le da ese gozo, le da esa alegría, esa bendición. Entonces, hoy nosotros también sabemos que si buscamos el rostro de Dios, si estamos delante de Dios, si estamos buscando la comunión con Él, Dios nos va a enviar, Dios nos va a mandar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar los recursos, Dios nos va a dar la provisión. Así como Dios es el gobernante en la historia de los reyes de Israel, Dios continúa gobernando la historia de la humanidad y de la iglesia. Eso es lo que nos quiere decir el cronista. Dios estuvo en el gobierno de los pueblos de Israel. Fueron, como decíamos hace un momento, de subidas y bajadas, pero Dios siempre estuvo con ellos. Y el libro de Crónicas termina con una nota de esperanza, con una nota muy bonita, por eso tal vez no lo lea tan ligeramente. Es una nota de esperanza donde habla de regresar a la tierra, el regreso a la tierra, el regreso a la tierra prometida, el regreso a la tierra que fluye leche y miel. Y ese regreso se da en ese versículo 23 que tiene el segundo libro de Crónicas con el decreto o el edicto del rey Ciro. Y dice él mismo, es que dice Ciro, fue Dios el que movió el corazón de Ciro para que reconstruyera el templo de Jerusalén. Y por ello le dio la libertad a todos aquellos que estaban en el exilio para que regresaran ¿a dónde? A Jerusalén. Lo que nos quiere decir este epílogo en el segundo libro de Crónicas es que Dios tiene el control y está en el control de la historia de su pueblo. Y cualquier juicio y castigo suyo no es irreversible, sino que la gracia, el perdón y la restauración están siempre disponibles para una nación, para un pueblo que se arrepiente. Colombia necesita arrepentirse. Nosotros como pueblo necesitamos arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, cuando buscamos la comunión con Dios, solamente vamos a tener la gracia de Dios sobre nosotros. Vamos a tener el perdón y vamos a tener algo bien grande, la restauración. El libro finaliza con una nota de esperanza. Recuerden cuando hicimos la reflexión sobre los libros de Crónicas, decíamos que Crónicas es un sermón para un pueblo que regresó del exilio y termina con esa nota de esperanza. Dios está en el control de la historia de su pueblo. Dios tiene el control de su pueblo. Dios quiere que nosotros como pueblo tengamos la esperanza, podamos colocar nuestra confianza en Él y saber que Dios nos dará su gracia, nos dará su perdón y nos restaurará. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que ser como Ezequías, buscar la comunión con Dios, sabiendo que con Dios todo lo podemos. Como dice Romanos y como también nos dice en la carta a los Filipenses el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo solamente en Dios, no en mis fuerzas, no es en mis fuerzas,
es en la fuerza de Dios, en la fuerza de Cristo, porque Cristo es el que nos fortalece y todo lo podemos hacer cuando buscamos su rostro, cuando caminamos hacia Él, cuando decidimos restaurar el templo de nuestro corazón para llenarlo de toda la devoción, de toda la adoración, de todo el respeto, de toda la reverencia a nuestro Dios. El libro de Crónicas es muy hermoso, muy interesante, de grandes enseñanzas, que hay que volver a él, leerlo despacio, disfrutarlo, gozarlo y ver la mano de Dios a través de estos hombres, la mano de Dios en la historia de su pueblo, la mano de Dios en la restauración de su pueblo, la mano de Dios en el perdón de su pueblo. Y podemos observar que a pesar de Dios perdona, Dios bendice, Dios mueve corazones. Y ese es el epílogo del libro. Dios movió el corazón de un emperador, le movió el corazón para que volviera y le diera libertad al pueblo de Israel, regresara. Y Dios movió el corazón de Ciro para que él construyera un templo en Jerusalén, enviara los recursos. Mire, Dios le mueve, y porque eso dice Ciro, el Señor del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Dios le puso a este hombre en el corazón construirle su templo. Este emperador iba a entregar los recursos para la construcción del templo. Dios mueve corazones. Dios mueve personas para que se fijen en su pueblo y bendigan a su pueblo. Que Dios los bendiga, que Dios nos guarde y que podamos nosotros, como estos personajes que están en Segundo de Crónicas, lo podamos tomar como ejemplo y para reflexionar de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios los bendiga y feliz día. Vamos a finalizar la grabación para abrir nuestras cámaras